Hola. Es un gusto poder hablar contigo. Iré directo al grano y aclararé un poco esta historia. Son mundos alternativos. Algunos tienen que ver con Bitcoin, mientras que otros son universos distintos. Así que tal vez en el capítulo 1 aparezca un tema y barra o universo, mientras que en el capítulo 2 sea otro universo. Si quieres que se quede así y solo sea un capítulo, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si no lo deseas, házmelo saber igualmente. Como siempre, dejo el link del creador en la descripción por si quieres echar un vistazo. Suscríbete si deseas una galleta. ¡Hasta luego! Comencemos. All the Difference in the Worlds capítulo 1, el final de un principio el mundo se estaba acabando, y Jaune Ark estaba aterrorizada. Sin embargo, para ser justos, Jaune Ark a menudo estaba aterrorizado. Solo en el último año, se había aterrorizado cuando envió transcripciones falsas a Beacon. Había estado aterrorizado cuando robó la espada de la familia, huyó de casa y se subió a un bullet civil que se dirigía a Vale. Se había aterrorizado cuando fue lanzado desde un acantilado a un bosque infestado de Grimm. Se había aterrorizado cuando una jabalina lo arrojó de repente a un árbol en pleno vuelo. Se había aterrorizado cuando fue expulsado de una cueva por un acechador de la muerte muy grande y muy enojado. Había estado aterrorizado cuando tuvo que luchar, dijo Darkstalker. Se había aterrorizado cuando lo nombraron líder de un equipo de adolescentes, todos claramente más fuertes, más experimentados y calificados que él incluso para estar en Beacon, y mucho menos como líder de equipo. Le aterrorizaba que le llamaran en cualquier clase, por no hablar de la clase de combate de Godwitch. Había estado aterrorizado confesándole a Pirra que había sido un fraude. Se había aterrorizado cuando Cardin se enteró, y lo sostuvo sobre él. Había estado aterrorizado cuando se enfrentó a Cardin en Forever Fall. Había estado aterrorizado cuando se enfrentó a una osa mayor para salvar la vida de Cardin. Se había aterrorizado cuando alguien derramó una bebida sobre el pelo de Jan. Se había aterrorizado cuando Nora se había apoderado del café. Se había aterrorizado cuando recibió una llamada de su mejor amiga en medio de la noche, mientras ella estaba en una misión en Mountain Glen. Había estado aterrorizado cuando se produjo la brecha. Había estado aterrorizado compitiendo en el Festival Vital, su primer torneo transmitido públicamente. Se había aterrorizado cuando encontró a su valioso compañero en un rincón, deprimido y filosófico, en medio del festival. Se había aterrorizado cuando ella luchó contra Penny, usó demasiada fuerza y el líder de Colmillo Blanco, Adam, se apoderó repentinamente de la transmisión. Se había aterrorizado cuando el Colmillo Blanco y los Grimm atacaron de repente el Coliseo de la Amistad, y especialmente cuando el maldito Wyvern salió repentinamente de la montaña. Se había aterrorizado cuando vio al director Ozpin llevarse a Pirra sin decir una palabra, en medio de la batalla de Beacon. Se había aterrorizado cuando Pirra, claramente asustada y aprensiva, había entrado en una cápsula, conectada a otra cápsula con una mujer en coma y herida dentro. Se había aterrorizado cuando fueron interrumpidos por un cuervo vestido de rojo que le había disparado a la mujer en coma en el pecho, antes de hacer un Yan Xiaolong, es decir, estallar en llamas y volarlo de un solo golpe. Al menos no había hecho ningún juego de palabras, gracias a Oun por las pequeñas misericordias. Al ver cómo el director se había quedado atrás para luchar contra ella, ordenándoles que pidieran refuerzos ya que la torre no puede caer, y habían ascendido desde la torre para encontrar a Beacon completamente desierta, el dragón Grimm fuera de la vista pero dando vueltas audiblemente sobre sus cabezas, Bullets dejando a Beacon en la distancia, y todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, Jaune sintió que su sensación de terror estaba aún más justificada de lo normal. Sin embargo, si había un estado mental al que Jaune Ark estaba acostumbrado, era estar aterrorizado y muy por encima de su cabeza, y había pasado los últimos meses aprendiendo a operar en esas condiciones. Reducir la velocidad una vez que habían llegado a lo que sentían que era una distancia lo suficientemente segura de la bóveda subterránea. ¿Cuál era la distancia mínima de seguridad entre uno y una persona que lanzaba bolas de fuego con la fuerza suficiente para mantener a raya al director de una academia de cazadores, especialmente teniendo en cuenta que el aura de uno se ha agotado por la lucha constante durante la última hora o dos? Nunca había sido bueno en matemáticas. Rápidamente trató de recuperar el aliento, Pirra todavía no se había quedado sin aliento, y ella lo había llevado hasta la mitad. Mientras su mente analizaba rápidamente la situación, retumbando en la distancia. ¿Todavía hay peleas? Casillero de cohetes abierto abandonado.
posible suministro o nave de escape, y repasó una lista de verificación que había visto en un pergamino con Ruby durante una de sus sesiones de estudio de líder de equipo. ¿Sobrevivir? Salvo coma Lady, y tal vez el director, aunque el director era definitivamente fuerte y Jaune tenía esperanzas en él, compruébalo. ¿Evadir? Lo suficientemente cerca. Resistir. Muy bien, es hora de dar el siguiente paso. Sin embargo, ¿a quién llamaría para pedir ayuda? ¿Ren y Nora? ¿Equipo Ruby? Si incluso a su compañero le hubieran dicho que corriera, dudaba que alguno de ellos pudiera ayudar al director. ¿Los maestros, entonces? El director Ozpin había dicho que buscará a la señorita Godwich o al general Ironwood. Sacando su pergamino, trató de tranquilizar a Pirra mientras encontraba el número de la señorita Godwich, pero incluso si no hubieran sido socios durante más de un semestre, habría podido decir fácilmente que su mente todavía estaba enfocada en la torre. Sabía que no podría posponer el tema por más tiempo. Necesitaba saber lo que estaba pasando, aunque solo fuera para poder planificar las cosas, incluso si una escuela abandonada infestada de Grimm probablemente no era el mejor momento o lugar para ello. Volviéndose hacia su compañero, trató de calmar la voz mientras preguntaba: «Pirra, ¿qué fue todo eso?» Desafortunadamente, no había podido pronunciar más de una sílaba antes de que un fuerte terremoto los hiciera girar, justo a tiempo para ver al cuervo subir por el hueco del ascensor de la torre. El terror se convirtió en horror en su corazón y murmuró. Pero, Ozpin, no quería creerlo, pero no podía negarlo. Sabía que ser un cazador significaba arriesgar la vida para proteger a los demás, pero verlo de primera mano era otra cosa. Sin embargo, cuando su rostro cayó, y lloró en silencio al director, notó que el rostro de su incondicional y fiel compañero se endurecía. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que recibió cuando él le dijo que no podía tomar más chocolate. Sus temores se confirmaron cuando ella se volvió hacia él y con voz decidida ordenó: «No hay tiempo. Ir. Ve a Vale y pide ayuda». Pirra, Jaune no necesitó oír el filo de su voz, ver la forma en que miraba hacia la torre, para saber que planeaba volver. «Voy a luchar contra ese monstruo. Yendo a su muerte». Sabía que ella no se echaría atrás. Conocía a su pareja. Amable, cariñoso, desinteresado hasta la saciedad y terco como una ursa. Discutir sería una pérdida de tiempo y aliento para ambos. El desafío resultaría en que su compañero sobreprotector hiciera algo drástico. En cambio, midió mentalmente las distancias, 6 pasos por detrás, e hizo lo último que ella esperaba. Dio un paso adelante y, al verla tensa, lista para intervenir drásticamente, la abrazó, envolviéndola en sus brazos mientras giraba. Sintió que se ponía rígida por la sorpresa, y casi juró que escuchó a su invencible compañera chillar, antes de que ella se relajara, derritiéndose en la comodidad de los brazos de su fiel compañera. Vio que ella lo miraba, con el rostro enrojecido por la vergüenza de su repentino contacto, pero sus ojos habían perdido momentáneamente su brillo acerrado. Allí estaba su oportunidad, y soltó su abrazo, antes de agarrarla por los hombros, y se inclinó para susurrarle el oído: «Confío en que pidas ayuda, Pirra». La confusión se apoderó de sus facciones mientras él empujaba con fuerza, y ella tropezó hacia atrás antes de que su espalda golpeara el metal. No le dio tiempo a protestar o interrogarlo antes de cerrar la puerta del casillero de cohetes, y rápidamente puso la llave del casillero de cohetes para apuntar a la señal de desplazamiento de Ruby. A través de las rendijas del armario de cohetes vio que sus ojos se abrían de par en par al darse cuenta de que los ojos se abrían de par en par con rabia cuando su mano se apretó en un puño. Un resplandor negro comenzó a manifestarse visiblemente alrededor del casillero y su armadura y ella gritó. Jaune no le dio a Pirra la oportunidad de usar su semblante, sino que presionó el botón de lanzamiento con un silencioso: «Lo siento». Y luego desapareció, el resplandor negro se disipó. Sabía por experiencia propia que, a pesar de lo seguro que podía haber sido técnicamente viajar en el casillero de cohetes, también era particularmente accidentado, y el semblante de Pirra requería concentración. Vio cómo el casillero de cohetes llevaba a su compañero a la seguridad del segundo mejor equipo en Beacon, antes de que la realidad de lo que había hecho lo golpeara y sintiera ganas de colapsar. Escapar. Lo suficientemente cerca. De todos modos, Renan necesitaba cazadoras como Pirra más que un fraude como él. Apretando el puño alrededor de su espada envainada, se volvió hacia la torre, donde ella estaba. Por un momento, sintió la tentación de hacer una pausa, de simplemente huir. Fue una locura, después de todo. Había matado a Ozpin.
Ni siquiera Pirra habría tenido ninguna posibilidad, y mucho menos él, y ni siquiera sabía qué era tan importante de la torre de todos modos. Pero el director Ozpin dijo que la torre no podía caer, y que confiaba en el director. Y tuvieron que detener a Cinder aquí, en la torre abandonada donde sabían que estaba. Si salía, llegaba a los Bullets evacuando la escuela, o la ciudad, sabía que no podía vencerla, pero no lo necesitaba. Solo tenía que resistir, aguantar hasta que Pirra llevara a la señorita Godwich o al general Ironwood a la torre, y entonces estaría bien. Muy bien. Tal vez un poco bien hecho, pero estaría bien. Y bueno, quería proteger a los demás, ser un héroe, ¿verdad? ¿Y no era esto lo que hacían los héroes? ¿Luchar contra probabilidades insuperables por el bien de los demás? Había sabido, incluso cuando era niño escuchando los cuentos de sus padres antes de dormir, que no todos los héroes vivían para ver el final feliz por el que lucharon, pero ya había aceptado los riesgos cuando se escapó para unirse a Beacon. Sin embargo, se sentía tan surrealista aceptar su mortalidad. Había sido diferente con Cardin y la brecha. Esto se sentía más seguro, más definitivo. Y aún así corrió hacia la torre del reloj, tratando de recordar dónde estaban los pasillos de acceso de mantenimiento. Después de todo, el ascensor estaba fuera de servicio, debido al agujero con forma humana. Baliza zona de evacuación perimetral. 2 minutos después, la respiración de Ruby pudo haber sido constante mientras ella y Weiss corrían hacia Beacon, pero su corazón y su mente eran cualquier cosa menos tranquilos. Se suponía que Ruby se uniría a Beacon porque había sido genial e increíble en la lucha contra Torchwick, y luego se suponía que tendría un gran equipo con nuevos amigos y su hermana, y todos se unirían por las armas y las galletas. Y claro, ella había logrado todo eso, salvo a algunos, y pues incluso encontró a una mejor amiga tonta que Jan no le había robado. Pero todo lo demás después de eso, ¿el festival de Vital? No se suponía que así fueran las cosas. Jan era una luchadora brutal, claro, pero nunca rompería las piernas de un oponente derrotado. Y Pirra, centavo, parpadeó para contener las lágrimas que amenazaban con formarse en sus ojos plateados al recordar el resto del día. Penny, desmembrada. El colmillo blanco. El ataque de los Grima a Mitty. Las aeronaves y los robots de Atlas, disparando contra civiles. Roman Torchwick, devorado sin ceremonias por un grifo. Al regresar a Beacon para encontrar a Jan, desangrándose, sin un brazo, Blake apuñalado, Ren y Nora, exhaustos y heridos, y Jaune y Pirra no se ven por ningún lado. No era la primera vez que Ruby sentía que una sensación de impotencia se apoderaba de ella, pero la reprimió. Ya habría tiempo para la duda más tarde. Por ahora, tenía que encontrar a sus dos amigas cercanas. No había podido salvar a Penny y a Roman. No había estado allí para Jan ni para Amanda. No había forma de que perdiera a un buen amigo con un arma genial que ignoraba su corta edad, y definitivamente no había forma de que perdiera a su primer amigo en Beacon. Al fin y al cabo, le debía demasiado a Vomit Boy, desde cómo había estado allí para recogerla el primer día hasta su apoyo cuando ella había estado dudando de ser una líder de equipo, pasando por la forma en que él y su equipo la habían ayudado durante la brecha. Y le había prometido que algún día le haría galletas que compartirían mientras leían X-Ray y Bath Comics. Y un arco nunca faltó a su palabra. El sonido de los motores de un casillero de cohetes la sacó de sus pensamientos y levantó la vista sorprendida. No había pensado que quedara nadie que aún no tuviera sus armas, así que se detuvo y lo miró un poco más. Entonces se dio cuenta de que se estaba acercando y apuntó directamente a ella, y rápidamente saltó fuera del camino cuando se estrelló contra el suelo. Wei se acercó a ella y miró fijamente el casillero de cohetes estrellado, antes de preguntar. Ruby. ¿Lo pediste tú? No, lo hiciste. Antes de que Weiss pudiera responder, un resplandor negro familiar comenzó a rodear el casillero de cohetes, antes de que se abriera violentamente con un rugido que los envió al suelo con un feroz grito de guerra, y definitivamente no chirridos de Ep. Al mirar hacia arriba, descubría un campeón familiar con armadura de bronce. Ruby estaba demasiado aliviada para preocuparse por la ira que irradiaba de ella, y se acercó a Pirra, abrazándola con un Pirra. ¿Estás bien? ¿Qué, Ruby? Pirra tartamudeó confundida cuando finalmente se dio cuenta de dónde estaba, y pasó medio segundo frotando suavemente la espalda de la parca roja antes de recordar exactamente cómo la habían enviado allí. Weiss retrocedió cuando notó que la ira y la preocupación muy inusuales volvían a aparecer en el rostro de Pirra, pero antes de que pudiera decir algo, Ruby miró a su alrededor y preguntó sin pensar. Oye, ¿dónde está Jaune?
Weiss hizo una mueca de dolor cuando los restos del casillero de cohetes comenzaron a arrugarse como papel de seda, pero lo que finalmente encendió las alarmas mentales de Ruby fue la gran cantidad de furia indignada en la voz de Pirra mientras gruñía el nombre de su compañero como un Beowulf. Jaune. Nunca la habían oído hablar de Jaune con algo más que preocupación, resignación y un afecto mucho más suave de lo que era habitual en la mayoría de las parejas. Así que tal vez era comprensible que la nueva cadena de palabrotas mistralianas, Weiss, ¿alguna vez has oído decir palabrotas a Pirra? Drat, parece que le debo a Jan 20 gravámenes. Y las promesas de dolor a su pareja que siguieron los hicieron retroceder nerviosamente, antes de que la ira de repente se drenara de su rostro como si se hubiera accionado un interruptor. En lugar de eso, miró hacia Beacon, desde donde había sido lanzada, con una expresión triste en su rostro. Ruby sintió que se le caía el corazón, pero aún así aprovechó la calma de la perorata de Pirra para preguntar a través de una garganta que se contraía rápidamente. «Pirra, ¿es Jaune?» ¡No!». Pirra gritó en respuesta, antes de que su voz se suavizara, y murmuró en voz baja. «No, Jaune no está muerto, él fue el que me empujó al casillero y me mandó lejos». Ruby respiró aliviada, pero Weiss se dio cuenta de lo que no se había dicho. Puede que no le gustaran los constantes intentos de Jaune, de invitarla a salir, pero lo consideraba un buen amigo por la forma en que había puesto a Neptuno en orden en el baile, y cómo había dejado de invitarla a salir cada 2 días, y fue con voz tranquila que preguntó. «Pirra, ¿qué pasó? ¿Dónde está Jaune?» «No hay tiempo». Pirra declaró mientras agarraba su arma y se abría camino de regreso hacia Beacon, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Ruby se acercó a ella y preguntó. «Pirra, ¿qué está pasando?» «Alguien mató a Ozpin». Pirra finalmente dijo, empujando suave pero firmemente a Ruby, y mientras continuaba de regreso hacia Beacon, sus frustraciones reprimidas comenzaron a derramarse. Jaune y yo estábamos haciendo algo por Ozpin, pero entonces el líder del equipo Kmen interrumpió de repente y le disparó a una mujer con una flecha de vidrio. Ozpin nos dijo que pidiéramos ayuda mientras él la mantenía a raya, y luego Jaune se quedó atrás. Me empujó hacia el casillero de cohetes y me envió mientras él se quedaba atrás para tratar de detenerla por sí mismo. Vidrio, el CCT. El robo. Al fin y al cabo, Ruby Rose nunca olvidó un arma. Sin embargo, todavía no quería creerlo, e incluso mientras corrían detrás de Pirra, su voz tembló cuando preguntó. «¿Cinder mató a Ozpin?» «¿Cómo?» «Y Jaune va a pelear con ella». «Espera, ¿a dónde vas?» «Ella ahora tiene una extraña magia de fuego. Llamas, bolas de fuego y vuelo». «¿Qué? ¿Fuego, magia?» «Y voy a volver por él. No trates de detenerme». «No lo íbamos a hacer. Vamos contigo». «¿Verdad, Weiss?» Pirra volvió a mirar las palabras de Ruby, notó la seriedad, la determinación en el rostro de la joven. Detrás de ella, Weiss se limitó a recorrer la cámara de Myrtenaster y asintió con la cabeza. Logró una pequeña sonrisa para la parca y la heredera, y comenzaron a correr de regreso a la torre del reloj. Oficina de Ozpin, hace 5 minutos, no era la primera vez en su vida que alguien pensaba que Jaune Ark era un don nadie. Para ser justos, era el estudiante más débil de Beacon, y eso fue antes de que se considerara que el equipo JNPR consistía en la chica invencible, Nora Valkyrie, y el único hombre que podía calmar a Nora Valkyrie, y que a menudo se les podía encontrar con el equipo más fuerte de primer año, el equipo Ruby, así como con el equipo más fuerte de segundo año. Equipo XY. Entonces, ser completamente ignorado por alguien, completamente razonable y comprensible, y algo a lo que estaba acostumbrado, ya que había crecido con 7 hermanas mayores y todo. Además, había matado a Ozpin, por lo que su falta de aprobación no dolía de todos modos. Sin embargo, por primera vez en su vida, Jaune Ark estaba feliz de que ella no lo considerara nadie. Que ni siquiera lo consideraba una amenaza. Al fin y al cabo, solo estaba jugando para ganar tiempo hasta que quienquiera que llamara Pirra pudiera venir a salvarlo, y si la dama homicida, a la que empezaba a reconocer como esa líder total, definitiva, indudablemente en edad escolar y no sospechosa del equipo Kmen que parecía seguir encontrando excusas para estar cerca de Pirra y el equipo Ruby, quería pasar 1 o 2 minutos mirándolo con incredulidad antes de reírse cuando hubiera pasado por el mantenimiento accediendo, jadeando por respirar, bueno, ¿quién era él para detenerla?
Vale, había empezado a chirriar un poco después del segundo minuto, sus nudillos también se habían vuelto blancos por apretar su espada mientras ella se burlaba de él, monologaba sobre cómo había hecho planes para lidiar con todos los peones de Ozpin, desde Pirra hasta Glinda e incluso el equipo Ruby, pero nunca se había molestado en hacerle uno. Al fin y al cabo, eso era algo bueno. Eso significaba que no se había dado cuenta de que su bolsillo estaba más vacío de lo normal. Había dejado su pergamino junto a la puerta cuando se encorvó, registrando su encuentro. Sí, si las cosas no salían de acuerdo con sus vagos planes no formados, esperemos que su muerte no hubiera sido en vano. Tampoco notó nada extraño en el frasco de suministros de polvo de mantenimiento de emergencia que había robado del armario del conserje. Claro, medio año más o menos de estudios del polvo no había hecho precisamente nada para enseñarle cómo usar el polvo, pero si Ruby podía provocar una explosión al estornudar, estaba seguro de que podría descubrir algo. Le hubiera gustado llamar a la batalla que siguió una última batalla épica, en la que aprovechó reservas desconocidas de fuerza y poder, y la puso a la defensiva. Sin embargo, como lo había estado grabando todo, no pudo. En lugar de eso, se había limitado a intentar lavar su posición con llamas y lanzarle bolas de fuego mientras él bloqueaba y esquivaba desesperadamente todo lo que podía, no por primera vez agradecida por sus grandes reservas de aura y el entrenamiento al que Pirra le había sometido. Cuando por fin puso a prueba su paciencia negándose a morir, y cuando mencionó que Pirra es más rápida, de repente desenvainó dos espadas de cristal negro y saltó sobre él con feroces golpes y furiosos golpes. Donde Pirra habría bailado fuera de su alcance, realizando hazañas acrobáticas que hicieron que su columna vertebral y pelvis se estremecieran con simpatía, Jaune apenas pudo tropezar, con el escudo en alto, la espada agitándose en un intento desesperado de bloquear o parar los muchos golpes que pasaron por su escudo. Pero aún así, incluso cuando su espalda golpeó la pared, más rápida que él como ella pudo haber sido, más fuerte que él como pudo haber sido, mucho más hábil que él como pudo haber sido, había sido entrenado por los mejores. Vio que sus ojos brillaban de satisfacción cuando ella terminó recibiendo un fuerte golpe, destinado a sacarlo de la pelea de un solo golpe, solo para que un frasco lleno de polvo le llegue a la cara. Fue más que lo suficientemente rápida como para interceptarlo, por supuesto, pero al hacerlo rompió el frasco y activó el polvo almacenado en su interior. Jaune no sabía lo suficiente sobre el polvo como para identificar qué tipo de polvo era, pero por los arcos de electricidad que de repente se habían disparado hacia su cara, se sintió seguro al suponer que había sido polvo de relámpagos. También se consideró muy afortunado de que ninguno de los rayos lo alcanzara. Un rayo más una armadura de metal equivaldría a una experiencia muy desagradable. Sin embargo, lo más importante es que finalmente tuvo una oportunidad, una oportunidad que incluso él podría aprovechar. Con un rugido agudo y desesperado, cargó hacia adelante y blandió su espada en un arco hacia arriba. Atrapó su espada con las manos desnudas, asesinando en sus brillantes ojos inyectados en sangre, antes de enviarlo volando de regreso a la pared con una gota de llamas. Se levantó lo más rápido que pudo, ignorando los dolores, magulladuras, quemaduras y dolores, a tiempo para verla partir su espada por la mitad antes de tirarla. Ella lo miró y declaró: «Basta. Estás por debajo de mí, y no perderé más mi tiempo y energía en ti. Dejaré que ella se ocupe de ti ahora». Un fuerte chillido le hizo apartar los ojos del cuervo, y miró por la ventana, justo a tiempo para ver al dragón Grim volar hacia él desde otra torre. Tuvo el tiempo justo para ponerse a cubierto bajo el escritorio de Ozpin antes de que golpeara la torre, enviando polvo y escombros volando por todas partes. Cinder miró la destrucción con una sensación de satisfacción, templada por la ira por el hecho de que Jaune Ark, un don nadie al azar con experiencia o entrenamiento de combate casi nulo, había logrado perder parte de su tiempo. Había venido allí esperando que la chica invencible la siguiera, por lo menos, o la bruja buena. Un verdadero desafío contra el que podría ejercer todo el alcance de sus nuevos poderes de doncella. Al menos estaba muerto, aunque el ascensor sonó, distrayéndola momentáneamente. Cinder se dio la vuelta para ver una lanza familiar volar hacia su cara, que esquivó hábilmente, seguida de un escudo circular, que bloqueó, y un campeón muy enojado, que aterrizó en su escudo, presionando contra Cinder. Un fuerte impacto contra su estómago la hizo doblarse ligeramente, debilitando su postura, y Cinder fue pateada contra un pilar por Pirra, quien se desprendió de su escudo y regresó hacia Ruby y Weiss. El dragón Grim rugió a los recién llegados, pero una ola de escarcha hizo retroceder cautelosamente.
Pirra y Ruby, mientras tanto, se apresuraron a escanear la habitación en busca de cualquier señal de Jaune. Cualquier señal de que su mejor amigo seguía vivo. Todo lo que encontraron, sin embargo, fue una espada rota y su pergamino en el suelo. Algo dentro de Pirra se rompió, e incluso cuando Ruby se acercó a la espada rota de Jaune, mirándola fijamente, rezando para que sus ojos la estuvieran engañando, Pirra gritó, y todos los escombros metálicos de la habitación comenzaron a levitar con un brillo oscuro. Cinder apenas tuvo tiempo de recuperarse de ser pateada contra un pilar antes de que comenzara a desviar rápidamente todo el metal que volaba hacia ella. El dragón Grimm, mientras tanto, decidió que el polvo de hielo no era una amenaza muy significativa, y comenzó a avanzar hacia Weiss, quien le pidió a Ruby que saliera de él y la ayudara a matar a la maldita cosa. Sin embargo, no podía concentrarse en nada más que en la espada rota que tenía en la mano. Sentimientos indescriptibles pero familiares comenzaron a agitarse dentro de su pecho, y una sensación de ardor comenzó a acumularse detrás de sus ojos. Sin embargo, cuando el dragón Grimm pisoteó una pila de escombros, una luz brillante brilló repentinamente desde su interior, y las rocas bajo el ala de los Grimm, y el ala de los Grimm, volaron repentinamente hacia arriba, toda la fuerza aplicada hacia abajo se invirtió repentinamente. Incluso cuando el dragón Grimm graznó sorprendido al perder el equilibrio, se escuchó un sonido de tos, y una rubia familiar emergió de los restos de un escritorio roto, magullada, maltratada, muy golpeada, pero aún viva. Tú. Arco. Jaune. Jaune. Jaune estaba demasiado ocupado limpiando sus pulmones para prestar mucha atención a su entorno, pero aún así trató de analizar la situación. Había estado inconsciente durante 1 o 2 minutos cuando el techo se derrumbó, y se había despertado debajo de un escritorio roto y una tonelada de piedras. Y entonces, de repente, sintió que un peso adicional lo presionaba, y luego su aura brilló, como en Forever Fat con Cardi In, antes de que todo lo que había encima de él fuera rechazado de repente. Espera, ¿era este su semblante? ¿O solo un efecto secundario de su aura anormalmente grande? Pregunta para más adelante. Su aura era incluso más baja que roja en ese momento, podía sentir un dolor agudo en el pecho cada vez que respiraba, así como un dolor sordo en el esternón, y la perra ardiente, No Yan, todavía estaba cerca, aunque estaba arrinconada por el semblante de su compañero. Espera, ¿su compañero? Jaune parpadeó y parpadeó por segunda vez para asegurarse de que no estaba alucinando. Odum, al parecer, había respondido a sus oraciones. Pirra estaba allí, junto con Ruby y Weiss, mirándolo con alivio evidente en sus rostros. Cinder no desaprovechó su oportunidad. Lanzó una bola de fuego a una distraída Pirra, derribándola fácilmente, antes de enviar una ola de fragmentos de vidrio por toda la habitación, tratando de reprimirlos. Weiss levantó una pared de hielo para protegerse, pero Ruby no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Al carecer de tiempo para concentrarse en su semblante, Ruby cerró los ojos y apretó los dientes, esperando que su aura todavía fuera lo suficientemente alta. 5 segundos después, cuando la fuerza y el dolor esperados no habían llegado, y se dio cuenta tardíamente de que su corazón seguía latiendo, Ruby abrió lentamente los ojos, preguntándose si Cinder había fallado de alguna manera. El cuerpo inmóvil de Jaune, plagado de agujeros chisporroteantes frente a ella, decía lo contrario. ¿Jaune? Ruby se arrastró cautelosamente hacia su mejor amiga, sin querer creerlo. El líquido rojo que se acumulaba debajo de él hizo un ruido sofocante cuando accidentalmente se metió en él, pero estaba demasiado concentrada en él como para preocuparse. Su mejor amiga, a la que había venido a salvar, a la que no había tardado en salvar, se había lanzado delante de ella para salvarla. Y se fue a por ello. La sonrisa de satisfacción en su rostro fue la peor parte. El calor detrás de sus ojos se duplicó, y algo dentro de ella se rompió mientras aullaba. Debajo de ella, Jaune se esforzó por hablar, para tranquilizar a su primer amigo diciéndole que estaba bien, solo un poco frío. Escuchó a su compañera gritar su nombre y trató de volverse hacia ella, pero una luz plateada lo envolvió de repente y luego no supo más. Nota del autor. Antes de que alguien pregunte, sí, esto es básicamente idéntico al primer capítulo de Dos Mundos, un arco anomalía. Porque, si bien esta va a ser, con suerte, una versión más larga y menos tonta de esa historia corta y tonta, el punto de partida sigue siendo el mismo. Un destino alterado en lo alto de una torre. Sé que dije que iba a hacer esto cuando terminara DWA, pero he estado muy ocupado durante los últimos meses. Sin embargo, esperemos que todo eso cambie pronto.
Y no, si bien pueden comenzar de la misma manera y basarse en el mismo concepto, eso no significa necesariamente que llevaré esta historia en la misma dirección que Dwoa, ni significa que las cosas progresarán en esta historia como lo hicieron en Dwoa. Considéralo como el spin-off de venta de dinero en efectivo, si eres lo suficientemente cínico. Honestamente, estaba considerando comenzar la historia con el siguiente capítulo y dirigir a los lectores a leer Dwoa si querían contexto sobre cómo muere Jaune, pero creo que mis historias deberían ser independientes, a menos que sean secuelas, precuelas o spin-offs, tal vez, y los lectores más nuevos podrían confundirse y perderse. Así que, en cambio, y no, esto todavía no se pone en la categoría de crossover porque no creo en limitarme puramente a Elder Scrolls of Fallout. Espere que las actualizaciones sean muy poco frecuentes, aunque debería lanzar el próximo capítulo la próxima semana, ahora que estoy terminando mi trabajo actual que solicita una semana laboral de 80 horas. En una nota aparte, he estado considerando configurar un Ko-fi. Siéntete libre de criticarme como un vendido si quieres. Agradezco los comentarios.